Estudiantes, bienvenidos a la semana 18 de matemáticas. En esta semana terminaremos con el tema de funciones a trozos, el cual es parte de la semana 3, proyecto 2, como la tercera parte. Como les mencioné, en esta semana sobre la función raíz cuadrada veremos un ejemplo de aplicación en el cual podemos determinar por medio de esta gráfica la trayectoria que tiene la función. Pero, ¿qué es la función raíz cuadrada? Una función raíz cuadrada es una función real que está definida entre los intervalos donde 0 en el eje X se dirige hacia el infinito positivo, al igual que en el eje Y. También tiene un recorrido de 0 al infinito positivo y se define como que para cualquier valor que tome X pertenece a ese intervalo. Se llama función raíz cuadrada en la notación habitual, donde se tiene que para esta función tenemos los intervalos que se mantienen entre 0, cerrado en 0 y abierto hacia el infinito positivo, y en la cual representa para cualquier valor de x la función raíz cuadrada. A continuación analizaremos cuáles son los argumentos que involucran la definición de esta raíz cuadrada en la función. En cuanto a lo que es dominio y recorrido, tenemos que en dominio se mantiene el mismo intervalo que mencioné anteriormente, al igual que en el recorrido, donde 0 está cerrado en su posición y abierto en positivo infinito. La función es estrictamente creciente, la cual satisface la siguiente propiedad, donde todo valor que haya número x1 y x2, entre esos dos valores el x1 va a ser menor que el x2 dentro del eje de las x. Por eso es que se considera estrictamente creciente. Y en la tercera propiedad dice que es estrictamente creciente porque la función inicia en el origen, es decir, en 0, y se extiende a la derecha hacia arriba. Además que para x, a cual más grande que sea, siempre va a ser igualmente grande, por más que tome una posición distinta en el eje de las x. Aquí, como observamos en la gráfica, empieza desde el origen y se dirige hacia el infinito positivo a la derecha y hacia arriba. Lo mismo en el análisis del eje Y, si nosotros vemos inicia en 0 y se dirige hacia arriba en el infinito. Son dos vistas distintas. Vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a aprender que en base a este ejemplo de la página 102 del libro de primero de bachillerato, tomamos al ejercicio 4 para que se resuelva, donde la raíz cuadrada de t-2, que es la función, va a tomar cualquier valor para t perteneciente a un conjunto A definido. En este caso no tenemos al conjunto A de las variables que van a ser reemplazadas en t, pero vamos a leer cada una de las órdenes que van a ser parte de este ejercicio. Por ejemplo, en el iteral A menciona que hay que determinar el dominio de A y el recorrido de la función. En este caso vamos a leer un poco más abajo para determinar cuál es el conjunto A. Segundo, traza la gráfica de la función, pero esto lo vamos a dejar al último porque primero hay que demostrar si es creciente esta función en el conjunto del intervalo entre 2 hacia el positivo infinito. Entonces, como ya sabemos que está cerrado en 2, podemos poner como números de análisis en el conjunto A todos los números positivos desde 0 hacia el infinito positivo. ¿Para qué? Para que sea determinada la función, porque dice que sí y solo sí será definido el dominio si la raíz cuadrada de t-2 está definida. Recordemos que si está el exponente fraccionario 1/2, eso es igual a una raíz cuadrada. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En el ejemplo, como mencioné, es el ejercicio 4 del libro de primero de bachillerato de matemáticas, estrictamente de la función raíz cuadrada en la página 102. Para ello, vamos a considerar la siguiente función real, que la cual indica lo que estaba en la diapositiva, sobre la función donde ft, que podemos considerar que ft aquí sería la variable x, t sería x y ft f de x de la raíz cuadrada t-2, para todo valor que tome t pertenece al conjunto A. Primero vamos a definir cuáles son los números que vamos a determinar para el conjunto A, ya que estos van a representar a x y x representa a t y viceversa. Entonces, como ya determinamos que un intervalo es positivo directamente, vamos a poner como números para poder interpretar esta función en x a todos los que están hacia el infinito positivo, para así tener el dominio y después el recorrido de la función. Eso es lo que tenemos en la primera orden. De ahí vamos a trazar la gráfica
y después de eso vamos a demostrar que es creciente en el intervalo mencionado entre 2 y positivo infinito. Entonces vamos a retomar que los números que vamos a utilizar en este caso van a estar en función de lo que representen los intervalos. Recordemos, en este caso si el corchete es de esta manera, representa mayor que, y si está del lado contrario, representa a menor que. Eso recordemos que aprendimos la semana pasada. Cada uno en su posición determina si es cerrado o abierto. En este caso el primero es mayor que y el segundo menor que. Pero, ¿cuáles son los intervalos cerrados? Los que tienen ese sentido de mayor que, pero uno está de un lado correcto y el otro del lado inverso, significa que son intervalos abiertos. Y si los dos se encuentran, significa que son cerrados. Entonces, para poder determinar esto, tenemos que interpretar bien que en la parte del intervalo es cerrado en 2 y es abierto hacia infinito positivo, por la posición del corchete. Entonces, ahora sí, los valores que nosotros tomaríamos para reemplazar en t serían el 0, 1, 2, 3 y 4. Por lo general se recomienda utilizar 5 valores. Entonces, ya determinado lo que es el conjunto A, podemos hacer la tabla de valores para encontrar las coordenadas que se forman en el trazo de la gráfica y así poder analizar el dominio de A y el recorrido de la función. A continuación, lo que es la gráfica. Para la gráfica, primero partimos de la tabla de valores. Aquí ya he representado lo que es t en base a la función y ft. T sería x en cuanto a lo que es la gráfica de plano cartesiano y ft sería fx o y. Para ello, nosotros vamos a tomar la función de arriba que dice t menos 2. ft, en lugar de t, vamos a reemplazar en esa parte lo que es el valor que está en la tabla, es decir, el primer valor ponemos 0, igual, para sacar el valor de ft ponemos la raíz cuadrada de la función que nos dice t menos 2, o a la 1 medio, que es lo mismo, y en lugar de t ponemos el primer valor que es 0, menos 2. Al restar vamos a obtener 0 menos 2, menos 2. Como ya sabemos regla de los radicandos, nosotros sabemos que no existe lo que es la raíz cuadrada negativa. ¿Cómo lo comprobamos? En la calculadora nosotros insertamos raíz cuadrada de negativo 2 y nos va a dar mat error o error. En este caso ya asumimos de que esa raíz es indefinida o una indeterminación, y en matemáticas las indeterminaciones se consideran infinitas. Entonces el primer valor que nosotros obtenemos en la tabla para ft sería infinito. Cuando t vale 0, ft se dirige al infinito. En el segundo caso, ahora reemplazamos con 1, que es el valor que sigue en la tabla, y vamos a restar antes de sacar la raíz cuadrada. 1 menos 2 significa una resta donde va a ser negativo el resultado, que sería menos 1. Entonces, lo mismo, el mismo principio, no existe raíz cuadrada de negativos, nos va a dar infinito. En el tercer caso, ahora vamos a reemplazar con el número 2. Cuando la función en t vale 2, la raíz cuadrada de esa función sería 2 menos 2, lo cual nos va a dar 0. Y la raíz cuadrada de 0 es 0, obviamente. Ese es el primer valor que ya nos ayuda a definir la función. Y comprobamos que eso es 0. En el cuarto caso, ahora interpretamos con 3. Restamos 3 menos 2, nos va a dar raíz cuadrada de 1. Obviamente la raíz cuadrada de 1 siempre va a ser 1. Y por último, en el quinto caso, cuando utilizamos el valor de 4 en t, la función raíz cuadrada sería 4 menos 2. Raíz cuadrada de menos 2 es lo que vamos a calcular. Utilizamos para ello la calculadora, insertamos raíz cuadrada de 2, aplazamos en SD para transformar a decimal y nos da 1,41. Y eso es lo que anotamos como último valor. Una vez calculado todo, vamos a ubicar los resultados en la tabla de valores en el orden respectivo. Ahora sí, una vez llenada la tabla, ya tenemos los puntos y coordenadas con los que vamos a trazar en la gráfica.
Para la gráfica hemos utilizado solamente el cuadrante positivo, donde tenemos el eje de las y y de las x en base a los valores que hemos obtenido. Recordemos que aquí los dos primeros valores que tenemos en la tabla representan a funciones nulas. ¿Por qué? Porque no tenemos definido el ft. Significa que nos va a salir una línea vertical. En el caso de 0 infinito, yo voy a trazar con naranja una línea imaginaria, el cual representa la función nula por donde pasa y no existe. Entonces no tenemos definida esa parte. En el segundo caso pasará lo mismo. Se ubica en 1, pero el resultado en ft no existe. Entonces obtenemos una línea vertical. Pero a partir del tercer valor ya tenemos definido lo que es la función raíz cuadrada, porque tenemos 2 en x y 0 en y. Ya sabemos que 0 en y significa que el punto se mantiene en la misma línea del eje x. Ya tenemos el primer punto de esa coordenada. En el segundo caso tenemos 3 en x y 1 en y. 3 en x y subimos un lugar en y positivo, ya tenemos el siguiente valor. Y por último, 4 en x, 1,41 en y. Sabemos que eso es un poquito más arriba de 1 y tenemos los tres puntos que nos va a tocar unir y vemos que hay una curvatura la cual origina una función raíz cuadrada como la mostré en el principio de la diapositiva. Observemos que la línea se dirige hacia el lado derecho y va siendo creciente poco a poco hacia el eje positivo de las x, en este caso hacia el eje de la t. Y podemos observar que para ello ya tenemos cómo interpretar el dominio y el recorrido de esa función de ft en los dos casos. En el caso del dominio, recordemos que nosotros observamos en el eje de las x. Si no empieza desde 0, ¿por qué? Porque estamos con funciones nulas, entonces no empieza desde 0 ni de 1. Esas no se van a tomar en cuenta sino a partir de 2, donde inicia la función. Entonces, es cerrado en 2, como está el corchete, indica cerrado ese intervalo en 2, pero tiene que ser abierto hacia el infinito positivo. Entonces nosotros ponemos positivo infinito y el corchete hacia el mismo sentido, indicando que es abierto de ese lado del intervalo. Ese sería el dominio de la función ft. Ahora, para poder determinar el recorrido, nos vamos a basar en el mismo principio de cerrado en un extremo y abierto en el otro. Pero en el caso de lo que es y, en el eje de las y, vemos que el primer punto inicia desde el origen 0, como podemos observar nuestra perspectiva vertical, y va creciendo de manera infinita hacia arriba. Entonces está cerrado en 0 y sigue hasta el infinito positivo en y de forma abierta. Así hemos interpretado lo que es el dominio y el recorrido de esta función. Ahora, lo último que nos solicita es saber si es creciente. Si es estrictamente creciente, obviamente que sí, porque podemos ver a través de la gráfica y de los intervalos que cumple con las propiedades del argumento que habíamos aprendido en la diapositiva sobre la función raíz cuadrada. Entonces, en esta gráfica determinamos que es estrictamente creciente en el intervalo entre 2 y positivo infinito, porque mantiene una elevación o una pendiente hacia arriba. Una vez concluido este ejemplo, ustedes van a realizar las actividades de aprendizaje que están en la misma página a partir del ejercicio 5. En la actividad de aprendizaje de la página 102 del libro de primero bachillerato, ustedes van a continuar con el ejercicio 5, donde ya está definida una función similar a la anterior de ft, pero que en este caso ustedes ya no tienen el mismo sentido en el intervalo, sino que empieza abierto en lo que es infinito negativo y cerrado en 3 positivo. Para ello, aquí también interpretamos que los valores de t equivalen a x. Pueden utilizar valores en la tabla para poder encontrar los valores de ft, valores que son del lado del infinito negativo y que sean hasta el número 3, es decir, 1, 0, 1, 2 y 3. El 0 también es válido,
Y si yo hablo de números que están del lado infinito negativo, pueden utilizar también lo que es -1 y lo que es -0. Recuerden que les recomiendo utilizar hasta 5 valores para poder encontrar lo que es la trayectoria y la gráfica. A partir de eso ya van a determinar el recorrido, solo les piden el recorrido. Luego tienen que demostrar que sea decreciente en el conjunto de negativo, infinito y hasta 3. Y así determinamos lo que son los valores que van a trabajar con la tabla y después interpretar con la gráfica si se cumplen las propiedades de la función raíz cuadrada. Una vez terminado esto, ustedes van a continuar con el análisis de gráficas del texto de la página 14 de la semana 3, proyecto 2. Recordemos que ahí ustedes tenían un texto referente al impacto climático. Es un artículo sobre el impacto climático en aves y que plantea 5 conclusiones tomando en cuenta la monotonía, dominio, recorrido, entre otros. En base a las gráficas que ustedes tienen ahí, que son 2 gráficas, yo voy a interpretar en este momento la primera y la segunda les va a quedar de tarea. En la primera gráfica, que está en blanco y negro, ustedes tienen la relación entre lo que es el riesgo de extinción en las aves tropicales y su rango de elevación. Nosotros podemos notar aquí un gráfico logarítmico porque tenemos diferentes puntos que se extienden a lo largo del plano cartesiano, donde el eje Y son las especies en riesgo de extinción y el eje X es la ley del rango de elevación. El logaritmo del rango de elevación. En este caso, ustedes van a determinar el dominio según lo que estamos observando. Vemos que el primer punto negro inicia desde 0 en X, viendo de manera horizontal, y se dirige hacia el infinito positivo. No tiene un término. Ahí tenemos una línea que se mantiene en el eje de las X pegado a 0 y se dirige hacia el infinito positivo. Eso significa que cerrado es en 0 el dominio y es abierto hacia el infinito positivo. Ya saben que se dirige hacia el lado contrario del corchete para interpretar que es abierto. En el caso del recorrido, ustedes van a observar de manera vertical solo el eje de la Y, ya no de manera horizontal, sino de manera vertical. Y de manera vertical vemos que empieza en 0 y llega hasta 70. No pasa de 70 porque hasta ahí llegó ese punto. Entonces, determinamos que en el recorrido sí es un intervalo totalmente cerrado en 0 y también es cerrado en 70. Y el corchete se encuentra con el otro. Entonces aquí tenemos un intervalo cerrado. Una vez interpretado el dominio y el recorrido, ya sabemos que en este caso hay una monotonía, que a mayor especie en extinción hay una mayor elevación de riesgo, pero se interpreta de forma negativa. Quiere decir que aquí tenemos una monotonía creciente inversa, porque no hay un crecimiento tanto en el eje Y como en el eje X, sino que hay crecimiento y decrecimiento, pero de manera negativa. En este caso podemos interpretar entonces que la monotonía tiene un crecimiento o es crecientemente inversa. Porque ya sabemos que en el análisis climático a mayor riesgo de extinción también tenemos un mayor riesgo de elevación. Entonces, ahí ponemos en el análisis que la monotonía es creciente inversa, pues a medida de que se elevan las especies en extinción, el rango de elevación se incrementa. En la pendiente negativa. ¿Y por qué es pendiente negativa? Porque observamos de que la función logarítmica está de manera decreciente hacia el eje X, pero es creciente en el eje Y. Ese sería nuestro análisis. En base a todo esto aprendido, ustedes deben de desarrollar lo mismo paso a paso con la segunda gráfica que tienen en el lado derecho de la ficha pedagógica. Esta gráfica menciona lo que es la predicción del área habitada por pergolero dorado, considerando los escenarios del cambio climático. Es una especie de un ave en extinción donde el eje Y es el área en kilómetros cuadrados y el eje X es el aumento de la temperatura en grados centígrados.
vemos que tienen una relación similar, una monotonía creciente inversa, donde a mayor área en kilómetros cuadrados de habitantes de esta especie de aves, hay un mayor aumento de temperatura, pero eso visto desde la perspectiva subjetiva es algo negativo. Por ende, la monotonía es inversa. Concluido esto, ustedes van a desarrollar esta actividad de aprendizaje y no olviden de suscribirse a mi canal para tener más noticias al día. Éxitos, chicos, en su tarea. Nos vemos hasta la próxima semana.